Compañeros hegemónicos y diversos, permitidme esta breve reflexión autocrítica, donde yo creo que es siempre interesante cuestionar o revisar cómo nos comportamos en función de qué activismos o en función de qué situaciones. Miren ustedes la campaña actual de la DGT. Dice, cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Y observen ustedes la imagen de la campaña, una de ellas absolutamente tremenda, ¿no? Y yo la pregunta que me hago, compañeros, es que yo supongo que entendemos, o espero que sea así, que este tipo de campañas es necesaria cuando el objetivo es reducir los accidentes de tráfico y las víctimas mortales de los accidentes de tráfico, ¿no? Y también estoy seguro que la incomodidad que pudiera producirnos la consideramos productiva, como dice nuestro compañero Luis Bonino, la incomodidad productiva. Me equivoqué, no es Luis Bonino. ¿Quién es? ¿Quién dice la incomodidad productiva? No me acuerdo. Un compañero nuestro. Pero en cualquier caso, en esa incomodidad productiva, a nadie se le ocurre contestar a esta campaña diciendo no todos drivers, a mí no me mires, no todos los conductores. No parece razonable. Entonces la pregunta es, ¿por qué no toleramos este tipo de mensajes o este tipo de señalamientos directos y claros cuando se trata de violencia machista? ¿Por qué nos ponemos a la defensiva? Reflexionemos. Pero es que además, o por cierto, hemos de saber, siguiendo con la campaña de la DGT, que el 80% de los positivos de alcohol y drogas en carretera corresponden a infractores masculinos. El 80% de los positivos de alcohol y drogas en carretera corresponden a infractores masculinos. Casi la mitad de los conductores fallecidos, según los datos de 2019 de los que dispongo, consumió alcohol o drogas. La mitad de los conductores fallecidos estaban bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Pues bien, el 96% eran hombres. Al final de este vídeo os dejaré este otro vídeo, masculinidad, alcohol, drogas, carretera y sufrimiento, donde aparecen todos estos datos. Segundo, por cierto, fíjense ustedes, esta es la evolución de los muertos en carretera, de las víctimas mortales por accidentes de tráfico desde 1980 hasta 2014. Pues observen ustedes el cambio radical de tendencia del número de víctimas mortales que se produce aproximadamente, se produce en el año 89-90, es sin duda debido a múltiples factores, pero está demostrada la influencia y eficacia del también cambio radical de la forma de conceptualizar y comunicar el problema por parte de la DGT. Fue en estas fechas cuando la DGT comenzó a cambió la manera de dirigirse a la gente respecto al problema de los accidentes de tráfico y las conducciones temerarias, de las imprudencias, etc., y demostrar la realidad tal y como es. Pues surtió un efecto evidente en el número de víctimas. Y hoy estamos en los niveles más bajos de la historia. Y fijaros y recordaréis que eso que estamos mencionando de cómo las nuevas campañas de la DGT funcionaron, eso ocurrió incluso cuando el ínclito Aznar intentó cargarse ese modelo de campañas de la DGT que apelaba directamente a la responsabilidad del conductor. Esas campañas, si os acordáis, que decían no podemos conducir por ti. Y sin embargo, el ínclito Aznar decía aquello de ¿y quién te ha dicho a ti que yo quiero que conduzcas por mí? Vamos a recordar al ínclito Aznar. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Así es. Bueno, este breve vídeo con este hilo de reflexión, sobre todo
en esta mirada autocrítica de por qué nos ponemos a la defensiva cuando hablamos de violencia machista, y sin embargo entendemos con madurez que las campañas que se dirigen directamente a la crudeza del conductor responsable del accidente, en el caso de la DGT, sí que nos parecen razonables. Les dejo con el vídeo de las cifras de la carretera. Justo Fernández López. Leo en la prensa la terrible noticia de un hombre en Sevilla que conducía el vehículo triplicando la tasa permitida de alcohol, que provoca un accidente en el que mata a la mujer que viajaba a su lado y manda a la UCI de un hospital a los hijos que viajaban en la parte trasera del coche. Y, como siempre, acudo a mi propia biografía para tratar con conciencia de revisar cuánto de lejos o de cerca está la barbarie que leemos en las noticias y que muchas veces nos creemos que está afuera. Y hago memoria. Y recuerdo que conocí a dos hombres alcohólicos, padres de familia, en dos momentos diferentes de mi vida, y ambos tenían la misma costumbre. Cuando viajaban, viajes largos o cortos, siempre, absolutamente siempre conducían ellos. No permitían que condujeran sus parejas. Solo faltaba. Y estos dos hombres diferentes, ambos cada cierto tiempo paraban en esos viajes en la puerta de un bar de carretera y se tomaban 2 o 3 copas rápidas de coñac, mientras su mujer y sus hijos permanecían esperando pacientes en el coche. Cuando el hombre volvía, continuaban viaje. Y no quiero poner el foco ahora en un hombre alcohólico que bebe, sino en esas mujeres, que son muchas, en la angustia que significa esperar, en a ver en qué estado viene su pareja, en qué condiciones viene, que tienen que acompañarlos necesariamente en esos viajes, rezando probablemente, que no cometan una barbaridad, que no provoquen un accidente. Mujeres angustiadas por la realidad de unos hombres irresponsables, enfermos, pero irresponsables, capaces de provocar cualquier barbaridad, como el accidente de Sevilla. Y si tú me vas a decir que por qué sus parejas no se niegan a continuar viaje con ellas, es decir, si vas a tratar de culparlas a ellas, significa, me temo, que por desgracia, significa que no has entendido nada. Y si me vas a decir que las mujeres también conducen borrachas, mira las estadísticas, por favor. Es fácil, busca DGT. El 80% de los positivos de alcohol y drogas corresponden a conductores masculinos. 80%. En el año 2019, la mitad de los muertos en accidente de tráfico, la mitad, dieron positivo en alcohol o drogas. Y de ellos, el 90% eran hombres. Y fijaros, porque podríamos tener la tentación de decir, ¿veis? Los hombres vivimos menos, los hombres morimos antes. Pero fijaros en qué contexto morimos los hombres. Matando. Provocando sufrimiento. No son muertes sencillas. Muchas veces son muertes
rodeadas de una profunda irresponsabilidad, de una forma de ver la vida que debemos necesariamente que revisar, y creando barbarie a nuestro alrededor, como es conducir borracho, provocar un accidente que a lo mejor nos cuesta la vida, pero que nos vamos a llevar a otros seres humanos por delante. ¿Las mujeres conducen borrachas? No, amigos. Una vez más, en esta barbarie, como en todas, no existe, ni existirá, ni ha existido nunca, equidistancia por sexo y género. La masculinidad sigue siendo la campeona del sufrimiento. Justo Fernández. Es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.